Hola a todos, todas, muy buenos días y muy buenas tardes en el caso de que les toque el horario de la tarde. Bueno, además de saludar, quería compartirles la posibilidad de revisar un poquito la perspectiva del laboratorio 2 y que, bueno, consiste en la elaboración de una hipótesis. Ya, o sea, parece sencillo, pero de todas maneras hemos dado un tiempo prudente para que ustedes puedan organizarse y bueno, ver más o menos cómo hacerlo. Las instrucciones generales son exactamente las mismas, por si acaso, para que lo tengan presente, ¿ya? Así que esta sección eh, vamos a tratar de obviarla. Vamos a formar nuevos grupos de trabajo, máximo entre 5 y 6 personas, así que, eh, bueno, eso lo vamos a vivir en la jornada del día viernes, o de este día viernes. Entonces, bueno, el objetivo de nuestro laboratorio es utilizar algunas fuentes para poder generar una hipótesis y que pueda estar sujeta a una evaluación en base a alguna evidencia que se pueda recabar. ¿Ya? Bueno, la idea también es poder mezclarlo con los contenidos que hemos visto, por supuesto, y que tienen que ver con el movimiento principalmente. Voy a las instrucciones específicas. Bueno, aquí es donde las cosas cambian un poco. Bueno, la idea es reunirse, ojalá que puedan hacerlo al principio en el laboratorio, se formen los grupos, obviamente, ojalá de manera aleatoria porque así se conocen de otra forma. Y bueno, en el caso posterior, o sea, después del laboratorio, ustedes se van juntando por Zoom, por Google Hangouts o Meet, en verdad, porque Meet lo abrieron hace poquito y lo liberaron desde Google, o Skype, en el caso de que les acomode más. ¿Ya? Conózcanse y bueno, elaboren la estrategia de trabajo igual que en el laboratorio anterior. Utilizar información bibliográfica para recopilar antecedentes que tienen que ver con el número de infectados de COVID-19 en la región metropolitana. ¿Ya? Esto es un problema muy contextual y la idea es que de alguna manera se puedan empezar a involucrar con algunos datos duros, ¿ya? Respecto de nuestro contexto y de nuestro problema actual. Yo agregué aquí tres enlaces que va a depender obviamente de la decisión de cada grupo. Puse aquí el camino a los científicos precisamente porque realmente es muy complejo encontrar información y recabar datos. Es un proceso que dura muchísimo tiempo y bueno, en el caso de que quieran tomar esto y instruirse en esta manera de buscar, en general en la ciencia se llama googlear, bueno, vayan por este lado y traten de recabar los datos, vuelvo a insistir, del crecimiento del número de infectados de COVID en la región metropolitana. ¿Ya? Así que la idea es ir sacando los datos que tienen que ver con el cómo ha ido aumentando el número de infectados o cómo se ha ido moviendo el número de infectados solo en la región metropolitana. Y ojo, no, eh, no el dato de la región, sino el dato de alguna manera de todas las comunas. ¿Ya? El dato histórico. Eso es algo relevante. Bueno, en el caso de que quieran no involucrarse con un camino tan complejo, tienen el camino difícil, por así decirlo, en donde sugiero otro link que pueden encontrar ahí información que puede ser relevante. La idea es que puedan filtrar la información que aparece y encontrar ojalá una tabla. Y el camino fácil es derechamente ir a buscar la tabla de datos. ¿Ya? Si hay gente que de alguna manera le incomoda toda esta cuestión de prepararse como un nivel más complejo, bueno, también está la opción de llegar y buscar, porque obviamente depende de su contexto. ¿Ya? En base a eso, yo ya tengo lista mi planilla, así que vamos ahí a ir al punto de graficar y analizar. Esta parte solamente nos vamos a preocupar de que ganen las habilidades primero para conocer algo de la estadística, conocer algo del cómo tratar los datos. Así que no es el objetivo del curso, por eso no le damos tanta importancia a este punto. ¿Ya? Así que si hay gente que se maneja un poco más en el Excel o conocen Matplotlib, que es una herramienta maravillosa para poder graficar, y que bueno, hoy día se ocupa en el mundo para poder presentar trabajos serios, bueno, háganlo. Pero no es el objetivo del curso presentar correctamente la información gráfica o el hacer, por así decirlo, un análisis de datos matemáticos. ¿Ya? La idea es que se logre, ¿no? La idea es esa. Entonces, bueno, voy a quedarme en este punto para poder mostrarles más o menos lo que yo tengo. Yo bajé un archivo CSV, que eso quiere decir, voy a escribirlo acá, ups, perdón,
Son algunas aquí. CSV quiere decir, y voy a ponerlo acá, CSV es coma, olvidé si es que se escribe con 2M, separated values. Creo que lo escribí muy grande. Bueno, aquí sí. Sí, son 2M. Bueno, CSV quiere decir, ok, bueno, ojo con esto, CSV quiere decir coma separated values, ya, separated, o sea, coma separated values quiere decir simplemente valores separados por comas, ya, es un archivo que van a encontrar que, bueno, la gracia que tiene es que va a organizar los datos separados por comas. O sea, ¿qué quiere decir separado por coma? Que les va a presentar la información, por ejemplo, como en una planilla Excel, una fila en donde hay una coma y ahí aparece la siguiente columna y una coma, la otra columna, coma, la otra columna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si mal no recuerdo, tengo ese dato acá. Ahí está, si se fijan, es esto. Tenemos la primera columna, después coma, separada la otra columna y así sucesivamente. ¿Y por qué se hace así? Porque obviamente si es que ponemos como separador de decimales la coma, estaríamos separando un montón de números, ¿ya? Y bueno, la tabla no calzaría, así que aquí los números están escritos con el punto como un separador decimal, ¿ya? Así que aquí hay, como se pueden fijar, está, por ejemplo, en la región de Tarapacá, me imagino que hay un código, alguna cosa por ahí, que creo que es la comuna, el código de la comuna, y... Ah, y sale también la población que tienen, la cantidad de personas que hay dentro. Coma, un dato, coma, otro dato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí salen las fechas de cada uno de los datos. ¿Ah? Bueno, la cuestión es que lo vamos a graficar. Esta parte es sencilla. Pero importante es que ojalá todos y todas puedan hacer exactamente lo mismo y que todos estén capacitados también como para poder hacer este tratamiento que voy a decir así matemático, porque en realidad es matemático. Bueno, los datos les van a aparecer así en el Excel, queda todo en una columna, o sea en una fila, perdón. Si se fijan aquí en el Excel ustedes pueden ver qué es lo que está escrito en esa fila y bueno, está todo mal armado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo selecciono la columna. En la sección de datos puede que no sea el mismo Excel por si acaso, porque obviamente yo tengo un Mac, así que aquí hay que tratar de encontrar los comandos que son equivalentes. Eso es pegado a ustedes, ¿ya? Texto en columna. Bueno, aquí tienen dos posibilidades. Delimitar ¿cómo se llama esto? La separación, porque esto lo hace Excel solo, va a separar esta información en columnas. O de ancho fijo. ¿Qué quiere decir de ancho fijo? Que ustedes le dan un tamaño, por ejemplo, a la información y ahí Excel va a ir cortando los datos. Por ejemplo, podría cortar de aquí a acá, de aquí a acá. Voy a ocupar, parece mejor la... Aquí. Por ejemplo, está cortando de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y ahí está formando las columnas. Obviamente no nos conviene esa cuestión porque los datos aquí están separados por coma, así que es mucho más fácil. Así que uno elige la opción de los datos delimitados. Lo más probable es que no vean marcadas estas opciones. Yo la dejé marcada aquí porque ya he tratado un poco con estos datos. Si se fijan, nos sale un separador como la coma. ¿Ya? Hay veces en que los datos vienen encerrados en comillas también. Entonces uno puede seleccionar esto y ahí el Excel entiende clarito que el dato viene encerrado en comillas y no hay que borrarlo después cuando generen las columnas. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que vamos a separar los datos. Si seleccionamos y ponemos aquí una coma, le vamos a dar por entendido a Excel, voy a corregir esto, le vamos a dar por entendido a Excel que
después de cada coma existe una columna. Y ahí Excel lo hace solito. ¿Ya? Si se pueden fijar, ahí está toda la tabla más o menos lista. Este es como un preview o una vista previa de los datos. Ya ahí ustedes se aseguran que esto está correcto. Pongo clic en siguiente y bueno, aquí ustedes tienen la opción de poder generar una, ¿cómo se llama esto? Una selección del tipo de datos que hay aquí. Yo suelo no hacer esto, así que lo hago de una manera un poco más rápida. Así que en el caso que ustedes se enfrenten con esta situación, yo diría no hagan nada, mejor pongan finalizar. Pero en el caso que lo requieran, por ejemplo aquí pueden seleccionar esto es texto, ¿cachai? Esto es texto y así sucesivamente. ¿Ya? Lo vamos a dejar tal cual estaba para no generar ningún conflicto ni ninguna cosa extraña. Uy, perdón, voy a ir atrás. A ver. Sí, está bien. Ya, voy a ponerle finalizar. Si se fijan, la tabla se convirtió ahora, o bueno, esa información de texto, que también se dice texto plano, quedó así, ya separada en columnas. Ahora tenemos un tremendo problema. Los puntos no son nuestro separador de decimales. Entonces lo que debemos hacer en este caso es reemplazar. Aquí hay un buscador por si acaso. Control V, V larga, si mal no recuerdo, en el caso de que no lo tengan, si es que es Windows, es buscar. Y cuando pongan buscar, bueno, aquí pueden reemplazar alguna cosa. Lo que vamos a hacer es reemplazar los puntos por una coma. Y con eso lo hacemos con todas las celdas que encuentre Excel. ¿Listo? Fueron 6200 datos. Así que aquí tenemos ya nuestra planilla depurada, que se le dice, una reducción de datos ya muy aceptable. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el trabajo? A nosotros se nos hace la solicitud de, ¿cómo se llama esto? De buscar los datos de crecimiento solo para la región metropolitana. Así que claramente hay que hacer un nuevo barrido o una nueva reducción de datos. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar los datos que no me sirven. Ahí. Bueno, y voy a poner botón derecho y voy a eliminar estas filas porque no nos sirven para el estudio. Y de aquí para abajo. Bueno, de lo mismo, aquí todo lo chao. ¿Ya? Ahí tenemos nuestros datos. ¿Ya? Cosas interesantes o cosas no tan interesantes. Yo diría, bueno, el código de la comuna creo que no importa. El código de la región tampoco. La comuna y la población. La población puede ser un dato interesante. Y acá creo que sale la tasa de crecimiento del bicho. No sé, aquí hay que buscar las referencias y ver si es que alguno de esos datos a ustedes les llama la atención o les importa un poco. En nuestro caso, lo verdaderamente relevante es esto. Son los informes emitidos por MinSal, si mal no recuerdo. Ahí ustedes deben averiguar. De los datos históricos del crecimiento del COVID. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración. Voy a ver si es que puedo... ¿Podré mover la fila? Creo que no. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que es más fácil, voy a tratar de simplificar los datos. Voy a cortar y voy a pegar eso acá. Y voy a eliminar esa fila. Cortar es control X por si acaso o command X para quienes quieran ocupar shortcuts ya dentro de su uso del computador. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestros datos y vamos a graficarlos. Ahora, tengan mucho cuidado con esta planilla porque realmente es bien grande y se pueden encontrar con problemas más o menos importantes. Entonces, si yo agarro todas las columnas así completas, haciendo clic acá arriba, lo más probable es que vaya a tener algún error de este tipo si hago el gráfico de dispersión. O no es un error, en verdad es una complicación. Que hay mucho dato que está vacío en la parte de abajo y que Excel no sabe qué hacer con él. Entonces, para evitarnos ese problemita, más de alguno de ustedes va a hacer esto, va a tratar de arrastrar la cuestión y ponerlo aquí. Yo les recomiendo esto. Hacen clic aquí, mantienen Shift apretado. El Shift es el botón con el cual hacen las mayúsculas, ¿ya? Y le hacen clic en el último.
Y ahí agarra la diagonal y ustedes toman todos sus datos. Si se fijan, toman todos los datos y no todas las columnas, como lo había hecho en el paso anterior. Si van a insertar nuevamente un gráfico de dispersión, siempre es buena idea. Ahora, lo que podríamos hacer derechamente es ocupar un gráfico un poco suavizado para poder ver las líneas de crecimiento. Ahí ustedes toman la decisión, pero lo importante es que sea de, ¿cómo se llama esto? De dispersión. Voy con este. Ya. Como verán, al principio se va a ver un gráfico horripilante porque no es muy amistoso, por supuesto. Ya, aquí ustedes pueden ver si es que grafican de a dos comunas o lo que sea. Ustedes aquí, esta es su pega. La pega aquí es investigar, empezar a ver cuáles son las conductas de algunos gráficos y ver si es que pueden sacar información relevante. Aquí hay mucho que discutir, mucha información muy importante, pero les voy a dar algunos tips nomás para que puedan visualizar mejor la información. Dentro de esos tips, yo les recomiendo, miren, no tomen tanto los datos de crecimiento. Ahora, si les sirven, mucho mejor. Por ejemplo, aquí se ven puntos interesantes. O sea, aquí esta curva, que es de Santiago, se cruza con la curva de Puente Alto. Entonces aquí tenemos un cambio en el crecimiento. Por ejemplo, aquí Puente Alto alcanza un número de infectados mayor que el de Santiago, por ejemplo, entre las tantas cosas. Pero es difícil analizar tanto dato. Así que yo sugeriría no agarrar todos los datos y graficarlos de una, sino que ir por pedacitos o ir seleccionando lo más importante o tener un mapa de Santiago y ver más o menos qué hacer. Porque obviamente nuestro trabajo tiene que ver con parámetros de movimiento, así que necesitan posiciones o necesitan posicionamiento. Ahí vamos a ver el resto de las instrucciones. Pero teniendo el gráfico todo ok. Un tip muy importante es que si ustedes toman, por ejemplo, el eje Y, como los gráficos del COVID son gráficos de crecimiento exponencial, y ustedes se van a preguntar, ¿ahora sí que sirve? ¿O ahora no sirve? ¿O ahora sí que no sirve? O lo que sea. Vamos a hablar de logaritmos. Entonces, los logaritmos sirven para poder suavizar estas curvas cuando el crecimiento es demasiado grande, ¿ya? Porque estamos hablando de crecimientos poblacionales gigantescos. A lo mejor ustedes pueden sumar las filas y ver más o menos cómo va avanzando la enfermedad a lo largo del país o perdón, a lo largo de la región metropolitana, puede ser un dato interesante, pero les van a dar una cantidad de gráficos, pero que se levantan súper rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Agarra el eje, le pone las opciones al gráfico, el eje Y por si acaso, y uno pone escala logarítmica. Que, bueno, les va a salir un error porque hay algunos valores que son cero, pues entonces el logaritmo de cero es menos infinito o está indefinido, por así decirlo. Los matemáticos me van a matar por decir eso, pero ya, bueno, en fin, le ponen a aceptar nomás. Dicen, ya, bueno, ya, bueno. Y si se fijan, todas las curvas ya no se vuelven, o sea, dejan de ser como complejas y se vuelven rectas. Y esa es la verdadera magia de los logaritmos. Los logaritmos son la función matemática más lenta que conocemos. Por así decirlo, atenúa todos los crecimientos violentos. Entonces ahí ustedes pueden hacer algunos análisis en detalle y obviamente no con todos los gráficos porque este montón de fideos que hay aquí no sirven mucho. ¿Ya? O por lo menos para hacer un análisis, no sé si tanto. ¿Ya? A lo mejor que haya alguien ingenioso o ingeniosa que de alguna manera vea algo aquí y tenga una mente un poco más gráfica, puede servirle un poco más. Pero de lo contrario, dejémoslo ahí. Bueno, si quieren ocuparlo, bien, si no, no. Y ahí trabajan con el otro gráfico. Ahí dejamos prácticamente hecho todo ese análisis. Bueno, eso es este paso. Después de eso, a partir de esas observaciones, ustedes van a tratar de socializar una hipótesis. Es decir, una hipótesis es una afirmación que puede ser sujeta a prueba o a revisión. Eso es muy importante, a prueba o a revisión. Es muy improbable que ustedes puedan hacer una prueba respecto de estos datos, a no ser que hagan una encuesta a sus compañeros, pero en realidad no es muy recomendable porque los datos van a ser realmente muy fluctuantes y probablemente no saquen la información fiel, por así decirlo. Ya esto tendría que ser un trabajo un poco más serio. Así que lo que yo sugeriría podría ser una revisión. Ya, una revisión de, eh, ¿cómo se llama esto? De la hipótesis que ustedes pueden hacer. Puse aquí unos ejemplos respecto de la hipótesis porque la hipótesis debe incluir algún concepto de movimiento que hemos visto en nuestro curso. Ejemplo,
el COVID-19 se propagó en la región metropolitana desde el norte hacia el sur. Como pueden ver ahí tenemos un problema vectorial porque tenemos una orientación, una dirección y que obviamente nos da el sentido de norte hacia el sur. Entonces tenemos como un vector de desplazamiento del COVID. Podrían estudiar cómo se movilizó, cuál fue el desplazamiento final, ¿ya?, de esta enfermedad. O también, por ejemplo, podrían hacer una hipótesis que sea una afirmación que diga que las comunas posicionadas más lejos de las montañas presentan una mayor tasa de contagio. Posicionadas obviamente alude al concepto de posición, eso es mucho más sencillo. Obviamente también aquí necesitan parámetros de posicionamiento, así que hay que estar mirando el mapa de Santiago para saber dónde están estas comunas. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes verán. La idea es socializar y elaborar una hipótesis, y que incluya los conceptos de movimiento. 5 dice investigar a lo menos 2 trabajos que estén involucrados de alguna manera en la hipótesis que ustedes están planteando. Por ejemplo, si ustedes dicen que ya vamos desde el norte hacia el sur, bueno, del norte al sur, no sé, pues voy a decir más al norte hace más calor, más al sur hace más frío, entonces a lo mejor el COVID está relacionado con la temperatura. Ya, bueno, aquí sugiero utilizar Google Académico para poder buscar alguna información. Ya. Aquí tengo abierto Google Académico, entonces palabras claves, uno Google busca por palabras claves, por si acaso. No con la pregunta, uno jamás hace esto. Ya. ¿Qué relación tiene el COVID con el norte y el sur? Jamás se pone eso, ¿ya? Nunca, 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 nunca. Lo que uno hace es buscar por términos claves, es decir, COVID, desplazamiento, y a lo mejor, bueno, si dijimos que el norte era más caluroso que el sur, bueno, calor. Uno busca y Google Académico les va a entregar un montón de trabajos que de alguna manera él puede, por así decirlo, mostrar en PDF y que merecen revisión. Esta pega es muy, muy larga, voy a decirlo así. Es larga porque uno debe estar revisando papers y cosas por el estilo. Bueno, yo voy a hacer clic con la ruedita del mouse, aunque ustedes no lo crean, la ruedita del mouse hace clic, porque yo tengo un mouse aquí en la casa. Le hago clic aquí y esto abre un link a la derecha y les va a mostrar un paper. Entonces, ¿qué es lo importante? Obviamente no hay que leerse todo el paper. Ahora, si quieren hacerlo, bien. Pero, cosas relevantes. El resumen del paper, a lo mejor, y ver al tiro si es que está relacionado o no, para saber si lo descartamos o no este trabajo. La introducción hay que pasarla de largo. Recomendaciones generales, dice aquí. Bueno, obviamente esta búsqueda, ¿cómo se llama esto? Van a encontrarse con distintos formatos de paper, así que obviamente van a tener que ver si es que les sirve o no les sirve. Fíjense, aquí están nuestras citas en app. Muy bien esta gente. Supongo que así hicieron en el laboratorio 1. Bueno, buscan en la presentación de los resultados, que probablemente hay uno aquí, y aquí va a haber que recabar, va a haber que mirar algunas cosas. Si el abstract dice que este paper no nos sirve para nada, bueno, cierren y vayan por el otro. ¿Ya? La idea es simplemente, mira, ese me lo descargo. Ya, aquí está. No sé. Aquí podría hacer algo. Revisamos nuevamente el abstract, la introducción no la pescamos y los resultados. ¿Ya? Aquí tenemos algunos resultados interesantes. Si la introducción es buena, revísenla, pero hagan una inspección visual nomás rápido de la cuestión y vean qué onda. Bueno, aquí. Y obviamente la parte que realmente importa mucho, hay que ir muy al final, la discusión o las conclusiones, ¿ya? Que son claves. Si eso no lo tienen claro, bueno, simplemente, o si eso no sirve, derechamente hay que descartar el paper. Ahora, otra cosa muy relevante puede ser esto, las bibliografías. En un paper uno siempre busca esto, porque uno aquí tiene el enlace de a dónde sacaron estas personas su estudio. Entonces, a lo mejor aquí también aparece un link que les pueda servir. ¿Ya? Esa es la forma de hacer indagación científica. Bueno, la cuestión es que con eso estamos. Aquí está la investigación. La idea es tener 2 trabajos, a lo menos, ¿ya?, que involucren de alguna manera la hipótesis que ustedes plantearon como equipo. Si la hipótesis no es tan buena, cámbienla, porque obviamente no hay que quedarse con una cuestión, a no ser que quieran hacer un trabajo muy rudo. No cambien la hipótesis y busquen, investiguen un montón, ¿ya?
Pero lo que les estamos pidiendo aquí es simplemente que su hipótesis quede respaldada por 2 trabajos serios, ¿ya? O sea, 2 papers en palabras sencillas. Después de eso construyen el informe, hacen un análisis en base de su hipótesis a partir de los trabajos encontrados y generan una discusión. Si es una opinión contraria, es un contraste, y si es una opinión a favor, un respaldo. Y de hecho no voy a decir opiniones porque no es correcto, es un argumento. ¿Ya? La idea es que mezclen esos argumentos con las referencias que encontraron. ¿Ya? Obviamente hay que mirar y aferrarse a los gráficos que ustedes encuentren o a los datos. No hay que mostrar la tabla de datos porque es gigantesca. ¿Ya? Así que es muy importante que en este caso piensen que no hay que mostrar los datos. Si encuentran el link para los datos, por último compártanlo, pero si no, no. Y eso se comparte en la bibliografía. Bueno, ahí está. Les compartimos también el laboratorio 1, que está ahí el formato, y presentar este informe compartiendo su enlace en Google Docs, así que deben trabajarlo en Google Docs nuevamente. Si tienen alguna complicación, vamos a subir algunos tutoriales en el caso de que tengan alguna falencia. Pero la idea es que puedan trabajar ahí, porque se puede trabajar en comunidad. Eso es lo más importante, trabajar en colectivo. Se entrega el día viernes 29 de mayo, que son 2 semanas a partir de este viernes. Y eso sería todo, ¿ya? Parece un trabajo extenso, pero en realidad no es tan así. Decidimos entregar 2 semanas solamente por un tema de que se nos vienen las evaluaciones formales y... no sé qué es esto. Se nos vienen las evaluaciones formales y lo más probable es que ustedes estén cortos de tiempo. Entonces, la idea es que puedan dosificar lo mejor que se pueda, ¿ya? Y tratar de restringir un poco el estrés. Ojalá poder ayudarlos con esta decisión. Bueno, en la parte de abajo en Canvas ustedes van a poder encontrar la rúbrica. Eliminamos la rúbrica de descuentos, el indicador de descuentos, ¿ya? Porque, bueno, primero no se podía poner números negativos dentro de la rúbrica. Y también consideramos que no era tan relevante, ¿ya? Porque en la mayoría de ustedes responde a tiempo. Eso han sido las instrucciones de nuestro laboratorio, ¿ya? Esperemos que, bueno, les pueda gustar y que lo llevemos adelante de la mejor manera posible, pues dentro de tanta complicación, ¿ya? Eso, cuídense, que estén muy bien. Un abrazo, chao, chao.